En contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Mi querido Daniel Vázquez, una disculpa, nos volvimos a enlazar tarde contigo. ¿Cómo estás? Hola Alberto, querido, ni te preocupes. Yo desde la mañana que empecé a ver las primeras páginas que manda Inmer Noticias todos los días por la mañana en redes y veía el contenido, dije, se me hace que no voy a salir siquiera hoy porque No, venía cargadito el día, venía sí. cargadito el día. Y luego que se me ocurre andar tirándome el coche con Roberto Carlos, pues peor. Pero bueno, ¿de qué conversamos, Daniel? Mira, me gustaría decirte que tenga un tema para aligerar lo que las notas, pero lamentablemente no es así, porque vamos a hablar sobre cómo anda la democracia en el mundo. Recientemente una organización, es un instituto y también es un proyecto que se llama Variedades de Democracia, BIDEM es como lo conocemos, pues acaba de sacar la medición del 2025. Ellos vienen midiendo la democracia desde el 2017. Entonces, lo importante más allá de que pues obviamente podemos cuestionar cómo hacen los indicadores y el tipo de mediciones que hacen, lo relevante es que tenemos ya pues muchos años de mediciones, casi 10 años de mediciones y entonces más o menos podemos ver pues en dónde hay mejoras y en dónde las cosas pues no han empeorado, digamos. El BIDEM, esto es importante, es un instituto establecido en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Y bueno, miden la democracia a partir de 5 principios, analizan el aspecto electoral, también el aspecto liberal, participativo, deliberativo e igualitario, y toman en cuenta 7 componentes, que son las elecciones libres y justas, libertades civiles, independencia judicial, limitaciones al poder ejecutivo, igualdad de género, libertad de prensa y sociedad civil. Y con eso, pues ellos hacen un análisis. En particular, podemos identificar 4 tipos de regímenes, 2 democráticos y 2 que ya consideran autoritarios. Una cosa relevante antes de platicarte estos 4 y qué países aparecen en cada uno de ellos es que en el gobierno representativo, lo que nosotros hoy conocemos como democracia, pues está conformado por 2 cosas. Obviamente que haya elecciones y que las elecciones sean razonablemente limpias y además competidas. Pero la otra cosa muy importante es que haya un sistema de controles sobre el gobierno, lo que podría ser pues el Estado de Derecho, por ejemplo, y la división de poderes, que haya un sistema de controles. Y esas son las 2 cosas que analizan, ¿no? Por eso es que tenemos 4 posibilidades. Entonces te decía que no tenemos muy buenas noticias, porque en realidad lo que nos ha sucedido, y no es nuevo, nos viene sucediendo desde hace ya varios años, es que cada vez tenemos menos países democráticos. Desde el 2020, el año del COVID, el año de la pandemia, varios gobiernos aprovecharon para establecer medidas que eran claramente regresivas, estados de excepción que eran innecesarios, procesos de militarización que impactaron después en los siguientes años en el régimen democrático. En ese 2020, por ejemplo, fue la primera vez que más del 50% de la población mundial vivía en regímenes que ya no eran considerados democracias. Eso no nos había sucedido desde el 2006, entonces ahí tenemos una regresión. Y lo malo con esa regresión es que eso sigue creciendo, ese número sigue creciendo. Entonces, en este momento, por ejemplo, se consideran que hay democracias liberales, es decir, que hay elecciones limpias, pero que también hay controles judiciales, legislativos, respeto a las libertades civiles e individuales, un Estado de Derecho robusto, que todo eso sucede en 31 países nada más, que son pues el 7% de la población mundial. Y los mejor calificados ahí serían Dinamarca, Suecia y Noruega. Luego viene su segunda categoría, que es la democracia electoral, es decir, hay elecciones, pero empiezan a fallar los contrapesos. Deja de haber un Estado de Derecho robusto, deja de haber un control del poder legislativo y judicial sobre el ejecutivo. Ese es el problema que empezamos a tener aquí. Ahí, que es la segunda categoría, hay 56 países, que es el 19% de la población. Ahí están, por ejemplo, Estados Unidos, está Brasil, está Reino Unido, Croacia, Canadá, Eslovaquia, Eslovenia, y además de Brasil, de América Latina también está Colombia y Ecuador. Y luego su tercera categoría es la autocracia electoral. Acá ya no se considera una democracia, aunque sigue habiendo elecciones. Y el principal problema es que el campo, la cancha, digamos, electoral ya se encuentra sesgada, ya no es una cancha pareja. Empezamos a tener también problemas con libertad de expresión y asociación, y ahí hay 57 países. Se trata del 46% de la población, y ahí hay países como la India, Indonesia y Pakistán.
Y finalmente la cuarta y última serían autocracias cerradas, que ya es el nivel más bajo, aquí directamente ya ni siquiera hay elecciones, ¿no? Y ahí hay 35 autocracias cerradas, 35 países se consideran autocracias cerradas, es el 28% de la población mundial y es también el número más alto desde el 2019. Ahí ya están países como China, Corea del Norte, Rusia, Arabia Saudita, y de América Latina pues están Nicaragua y Venezuela. Y lo más duro tal vez de esta tendencia, y con esto empiezo a cerrar para que platiquemos, es que de las regresiones que tuvimos en el 2025, muchas de estas regresiones ahora cayeron en, bueno, Estados Unidos tuvo una regresión muy importante, pero también en varios países europeos, en Croacia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia, el Reino Unido, empiezan a tener democracias menos liberales, digamos, empiezan a tener menos respeto a los derechos de las personas y también empezamos a tener menos controles. El caso más interesante fue el de Estados Unidos, que tuvo una caída estrepitosa en su Estado de Derecho, en sus controles legislativos, en obviamente los derechos civiles y la igualdad ante la ley, con las persecuciones que vemos de los migrantes, por ejemplo, y en la libertad de expresión. La caída lo llevó a niveles que se veían o que se observaban en 1965, solo que en aquellos años, pues como te recordarás, el problema lo sufrían las personas afrodescendientes, ahora directamente las personas discriminadas e incluso perseguidas, pues son directamente las personas migrantes. También en América Latina tenemos caídas en Argentina bajo el gobierno de Milei y tenemos algunas mejoras en el caso de Brasil y Guatemala. Y entonces, para terminar el comentario de esta medición de la forma más positiva posible, es que si bien tenemos una caída muy importante otra vez en la calidad de nuestras democracias, al menos hay 18 países que se están democratizando, que están mejorando en estos niveles. Ahí está Brasil, ahí está Polonia, está Guatemala, está Botswana, está también Mauricio. Y bueno, el reporte identifica que hay 3 factores clave para revertir los procesos de autocratización. Mejorar los contrapesos institucionales, que haya contrapesos fuertes, que haya una fuerte acción ciudadana organizada y sobre todo que haya acciones tempranas frente a cualquier tipo de regresión para evitar justamente que eso, pues en principio se consolide y en el peor de los casos se institucionalice. Así es que, pues tampoco tengo buenas noticias sobre cómo anda la democracia en el mundo. Ya tenemos varios años donde tenemos regresiones democráticas. ¿Cómo ves, querido Alberto? Es ciertamente preocupante porque esto nos obligaría a reflexionar sobre qué tan conscientes estamos los ciudadanos sobre las consecuencias de elegir a personajes como Nayib Bukele, por ejemplo, que tiene una altísima Claro. popularidad a partir de la violación de derechos humanos y el argumento que se tiene ahí es que estábamos peor, habrá que ver, o el caso de Donald Trump, y también el caso de movimientos, grupos y hasta consorcios soberanos supranacionales que no necesariamente creo, y no sé tú cómo lo veas, Daniel, también han abonado a esta caída en la existencia de democracias como debe ser, ¿no crees? Sí, totalmente. De hecho, el grueso de los procesos regresivos los vemos sobre todo en coaliciones de, bueno, en gobiernos de extrema derecha, como en Italia, o al menos en coaliciones donde uno de los grupos los integra la extrema derecha. Y es donde estamos viendo estas, pues, regresiones y estas violaciones a derechos humanos, en particular sobre los grupos migrantes. Una de las críticas que le podemos hacer al proceso de medición es que, pues, miren a la democracia liberal y entonces dejan afuera otros tipos de democracia. Y al dejar afuera otros tipos de democracia no consideran cosas como el tejido social comunitario, como una mayor redistribución de la riqueza, pero una cosa muy importante, no consideran, por ejemplo, la captura de los poderes fácticos. Entonces, lo pensaba por lo último que me decías, ¿qué pasa con estos poderes fácticos, con estos consorcios, cuando de alguna manera, pues capturan, digamos, un gobierno que en principio es un gobierno electo? Pues ahí podríamos decir, bueno, ahí tenemos también una regresión democrática y eso no se observa en este tipo de misiones y es uno de los pendientes. Y al final yo creo que la pregunta que deja Bidem no es solo cuántas democracias quedan en el mundo en este momento, bueno, en el 2025, que es cuando termina la medición, sino más bien cuántas van a seguir quedando para el próximo año, sobre todo con esta terrible tendencia que tenemos. Sí, bueno, y además elecciones en América Latina cercanas con el acecho de Donald Trump como el gran elector. Ya finalmente, mi querido Daniel Vázquez, y México, recuérdanos dónde andamos.
Fíjate que México hasta el 2023 lo tenían como democracia electoral. En el 2024 lo bajaron como autocracia electoral, bajó un poquito, pero así como les ponen, ya ves que las calificadoras les ponen un signo después de más o de menos, entonces le ponen como autocracia electoral más, lo que quiere decir es probable que suba de nuevo, ¿no? Que vuelva a subir de nivel. Entonces lo tenemos en medio de esas dos mediciones, entre las democracias electorales, donde estaba Canadá, Reino Unido, Croacia, Italia, y las autocracias electorales. Pues vaya, hay mucho que trabajar entonces todavía por ahí y qué bueno que nos lo pones así en el escenario. Muchas gracias, Daniel Vázquez. No, hombre, un abrazo muy grande, cuídense. Hasta pronto, que descanses, buen fin de semana. Igualmente, chao. Hasta luego.